6 de abril cae sábado, te lo digo al tiro. ¿Ya? Y el día 6 de abril, de acuerdo a una resolución de las Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial del Deporte, que se va a convertir para nosotros en el Día Nacional del Deporte. Y por ende, tenemos hoy al ministro de la cartera, Jaime Pizarro, para explicarnos cómo nos estamos preparando y cómo todavía salvaguardamos un poco. Jaime, ministro, ¿cómo está? Buenos días. El espíritu que logramos concretar para los Juegos Panamericanos. Bienvenido. Muy buenos días. Sí, un gusto saludarlos. Bueno, efectivamente creo que tenemos ahí un muy bonito desafío. La experiencia vivida en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos ha resultado del todo motivador. Creo que tanto desde el punto de vista deportivo, la expresión deportiva que tuvieron nuestros atletas, pero también todo el acompañamiento que tuvieron quienes asistieron a cada uno de los recintos, a cada una de las sedes, y que adicionalmente también lo siguieron por distintas plataformas y pantallas, creo que hacen de este momento algo especial. Hemos visto mucha atracción, mucho entusiasmo, y invitamos ahora para este 6 y 7 de abril a poder celebrar como corresponde, con mucha actividad, con mucho movimiento. Tenemos actividades planificadas a lo largo de todo el país, desde Arica hasta Magallanes, con muchas actividades, más de 300 actividades van a estar activas durante esos fines de semana. Vamos a tener variados espacios, variadas actividades, distintos horarios, preparados para que distintas edades también puedan interactuar, convivir y desarrollar esta linda actividad. Así que desde ya todos invitados a sumarse a este Día del Deporte. Ministro, este Día Internacional del Deporte, la idea es que se instaure como una especie de fiesta. Uno se imagina, ¿no?, que todo Chile esté moviéndose en distintas actividades, pero uno, después de ver lo que pasó en los Panamericanos, dice, ojalá pueda usar esa misma infraestructura. Ojalá esa infraestructura esté abierta para todo, ojalá el Parque Estadio Nacional sea abierto. ¿Cómo buscan ustedes que este día también sea eso, parte de poder utilizar buena infraestructura? Bueno, ese lindo desafío creo que se ha empezado ya a materializar. De hecho, este sábado reciente, por ejemplo, tuvimos en el Centro de Deportes de Raqueta actividad con niños escolares, con la Federación de Tenis, donde vinieron de todas las regiones del país, niños y niñas desde el nivel iniciación hasta 15, 16 años, para efectivamente llevar adelante también una actividad competitiva. Adicionalmente, un momento después tuvimos también con bomberos de Ñuñoa, que estaban celebrando un aniversario, pero que también tenían actividades deportivas para conmemorarlo. Y lo que me sorprendió ahí también, tenían más de 3.500 personas en el Estadio Atlético Mario Recordón. Simultáneamente este fin de semana también hubo actividad de deportes de contacto en ese mismo recinto, donde hubo un campeonato y donde estuvo también con una gran asistencia. Terminamos con las actividades del Westfest, actividad del Partido de las Estrellas también, y se desarrolló todo en simultaneidad. Todo esto fue en un horario extendido del sábado desde la mañana hasta aproximadamente las 22 horas que terminaron las actividades. Así que eso es lo que queremos continuar replicando. Hay actividades ya planificadas, hay varios partidos planificados, hay varios eventos de atletismo planificados, tenemos eventos musicales también muy próximos, y por supuesto esperamos tener cada uno de estos recintos siempre con mucha actividad. Va a llegar a concretarse el sueño de tener el parque abierto, ¿no? Ese es nuestro desafío, ir aperturando y que sea una zona de tránsito. Hay que recordar que además estas 64 hectáreas del parque tienen gran espacio de ciclovía, tienen espacios también para alguien pueda entrar, caminar, sentarse en el pasto, disfrutar de la sombra, y tener la posibilidad de ver múltiples actividades. Hay recintos que, por cierto, por su naturaleza requieren de mayor control, por ejemplo, los saltos ornamentales, porque obviamente es una zona donde debemos ser muy cuidadosos. Y que esa es la pregunta que uno se hace, porque el parque, estamos hablando del Parque Estadio Nacional, ¿no? Uno piensa que hay ciertos lugares que debieran resguardarse para el deporte elite, para hacer una carrera deportiva, y otro debiera ser de acceso al público. ¿Quién administra esto? ¿Está entre el municipio y ustedes? ¿Cómo funciona si yo como ser humano común y corriente quiero entrar? ¿Cómo es esta idea que tienen? Bueno, tal como sucedió en los mismos Juegos, donde hubo bastante actividad de forma permanente, ahora estamos haciendo lo mismo. El
Primero, yo creo que el parque ha tenido una excelente recepción respecto de que cada vez la gente asume que es mejor llegar al parque en transporte público, claro, porque hoy hay metro justo en la esquina de Avenida Grecia con Pedro de Valdivia, lo que queda inmediato al ingreso al estadio. Adicionalmente a eso, efectivamente hay recintos que están más enfocados en el alto rendimiento, como puede pasar en el caso de los saltos ornamentales, como puede pasar con ciertos implementos de la gimnasia, que obviamente son para deportistas que están en planos de competencia. Sin embargo, las ciclovías, el parque, las zonas de jardines, las explanadas que hay en la parte posterior, conversábamos junto al municipio también para actividades que ellos buscan impulsar. Teníamos esta actividad con bomberos de Ñuñoa. O sea, tenemos una actividad comunitaria muy grande. El Parque del Estadio Nacional lo administra el Instituto Nacional de Deporte. Dada esta complejidad de estar en esta gran cantidad de recintos, lo que se ha hecho es precisar en una administración y reforzar una administración interna del parque para que ellos estén de forma permanente en ese recinto, reuniéndose con las productoras, con los clubes, han levantado nuevos requerimientos. Estamos muy contentos adicionalmente porque nuestro país, después de esta experiencia vivida con los Juegos, ha ido recibiendo nuevas solicitudes para realizar eventos internacionales. Es así como el 2025 ya tenemos el Mundial Sub-20 masculino. Adicionalmente se ha agregado recientemente una fecha mundial de ciclismo pista, la que se va a desarrollar justamente en el velódromo de Peñalolén, y estamos esperando, ahora estamos en la última etapa de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Entonces, en esto es ir generando esta convivencia de los distintos espacios. Quedamos también contentos con lo que fue recientemente los recitales que hubo un viernes y sábado de Luis Miguel, y en un par de semanas esa cancha pudo recibir un partido de campeonato de buena forma. Así que creo que toda esta coordinación es lo que hay que continuar desarrollando para que pueda tener más gente visitando el parque, participando de las actividades. Hay que recordar que todas estas actividades del Día del Deporte son todas gratuitas. Queremos agradecerle también a los parques nacionales que el día 6 van a estar todos disponibles a lo largo de nuestro país, así que ahí también extender una invitación que, por cierto, puede servir para convivir en familia, para estar en contacto con la naturaleza y para muchas veces apreciar lo que tenemos muy cerca de nuestras ciudades. Ministro, a propósito de aquello, el próximo año efectivamente hay un Mundial Juvenil de Fútbol, que es un evento grandote. Se va a intervenir en el Estadio Nacional, y lo segundo, Harold Mayne Nichols el otro día dijo que la corporación seguía trabajando, y que seguía trabajando para una eventual postulación a los Juegos Olímpicos del 2036. ¿Es un deseo de la corporación o un deseo del gobierno postular a esos juegos? A ver, lo primero, respecto del Mundial Sub-20, nosotros debemos articular para facilitar todo el proceso de lo que implica la postulación de Chile o la sede de Chile. Y esto tiene que ver con temas más administrativos, más de documentos, y también en muchos casos de nuestro recinto, y digo nuestros recintos porque los administra el Instituto Nacional de Deporte, como pasa con el Estadio Nacional, como pasa, entre otras cosas, con el estadio en Talca o en Valparaíso con el estadio Elías Figueroa. Por de pronto, cada uno de esos recintos va a tener las revisiones correspondientes para tener el estándar tanto en materia de transmisión, en materia de respaldo eléctrico, en materia de iluminación, en materia de pantallas, que es algo que, por cierto, debemos tenerlo muy presente en cada uno de los recintos. El Estadio Nacional recibió en butacas, en asientos, en pantalla, en iluminación, en la pista, en la cancha, bastante mejora. Creo que nos quedan algunos elementos que podemos seguir potenciando. Esto en la mira de que va a tener un evento internacional, por ejemplo, algunas zonas comunes que yo creo que bien valdría la pena poder aprovechar esta instancia para mejorarlo. Ahora, de lo que venga, nosotros tenemos hoy una prioridad que son estos eventos que ya están definidos y donde se nos han ido sumando algunos en estos niveles intermedios. Por ejemplo, preolímpico de voleibol playa, que va a ser clasificatorio en la ciudad de Iquique. Adicionalmente, también es probable un evento de escalada que está en proceso para desarrollarse
durante el término de este 2024. Y hoy día ya conversábamos de los eventos que vienen en el futuro. Yo creo que todo lo que tiene que hacer la corporación ahora es esencialmente, como primer punto, ir avanzando en todo el proceso de rendición y cierre del periodo que le corresponde, ¿no? Y el segundo, evidentemente, cualquier apoyo que pueda hacer en el registro, en la información, en las experiencias vividas que se puedan proyectar al futuro, bueno, bienvenido. Ministro, a propósito de eso, perdona Isabel, Sí. se tuvo que trabajar contra el tiempo para tener los escenarios listos para los Panamericanos. Y ese trabajar contra el tiempo obviamente implicó una inversión mayor. Ya tenemos más o menos el cálculo de cuánto costaron los Panamericanos, ¿no? Sí, los Panamericanos está muy claro, costaron aproximadamente $650 millones, donde uno combina. Incluso con el apuro final y con... Ese es el valor final, sí, ¿Ya? efectivamente. Con todo lo que es, por un lado, todo el desarrollo de infraestructura, hay que recordar que se construyó un centro de deportes de contacto, una explanada de deportes urbanos, un centro de deportes colectivos, un centro paralímpico, se hizo de nuevo el centro de deportes de raqueta, se construyó el centro de deportes acuáticos, se reconstruyó el estadio atlético Mario Recordón, se hicieron las mejoras que yo señalaba del Coliseo Central, en pantallas, asientos, iluminación. Entonces es una inversión realmente grande. Y esto sumado a todo el contexto parque, porque a quienes han podido asistir habrán visto que ya hay ciclovías, que hay jardines, que hay otros espacios que también han quedado de verdad muy bonitos, que se construyeron multicanchas y canchas sintéticas sobre la parte sobre la parte sur del estadio, y que también están de muy buena forma. Entonces, toda esta inversión, además, complementa todo lo que se le transfirió a la Corporación Santiago 2023 para toda la gestión propia de los Juegos, alimentación, todo lo que eran las acomodaciones en cada uno de los recintos, donde hubo que agregar en algunos casos pantalla, donde hubo que tener asientos adicionales para cumplir con aforos de mayor envergadura. Así que ya eso lo tenemos absolutamente claro. Sí, ahí uno se pregunta justamente en el tema de infraestructura, cómo poder salir. Yo sé que es una tremenda inversión y partamos por algo, ¿no? Que es Santiago, pero descubrimos una cantidad de deportes que podemos realizar en Chile de manera profesional impresionante, como estoy pensando en el canotaje slalom en el río Aconcagua, o lo que vimos en otras zonas como Concepción. ¿Cuánto influiría ahí que los gobiernos regionales, por ejemplo, se conversen con ustedes para poder afiatar este tipo de competencias a nivel nacional, no solo quedarse en Santiago, ¿no? Sí, yo creo que lo que usted señala es de verdad para nosotros muy desafiante y creo que una muy buena oportunidad. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente el ejemplo del canotaje slalom, donde además convivían en el río Aconcagua, una ribera San Esteban, otra ribera Los Andes, y donde los privados aportaron espacios para que efectivamente se pudieran desarrollar los juegos, y creo que fue una experiencia fantástica. Lo mismo que pasó en Pichilemu con el surf, o lo mismo que pasó con el remo y el canotaje en la Laguna San Pedro en Biobío. Efectivamente hay disciplinas que por contenidos propios, como pasa en estos casos, requieren de esos escenarios naturales y efectivamente debemos tender a que esos focos de desarrollo estén en las regiones. Afortunadamente el remo y el canotaje, que ha tenido una muy buena expresión de competencia, se desarrolla efectivamente entre Biobío, los lagos, los ríos. Y ahí hay que potenciar junto a los gobiernos regionales, junto a los municipios, junto a las federaciones y a los clubes que tienen, que efectivamente esos polos de desarrollo se continúen potenciando. Hemos visto muy buena respuesta. Creo que los gobiernos regionales han sido de verdad muy propositivos en esto de ir asumiendo este contexto. Prueba de ello es que Iquique montó un estadio, un mini estadio en la arena para el vóley playa, pero que también lo han utilizado en otras disciplinas. Hoy día los deportes de playa ya son un evento. Ya hay eventos de juegos de playa. Por lo tanto, el último se realizó en Santa Marta, Colombia, y creo que ahí también hay un espacio de crecimiento que perfectamente es posible que muchas regiones de nuestro país también lo puedan tomar. En ese aspecto estamos bien contentos. Ha habido desarrollo
de infraestructura, han habido nuevos proyectos, hay muchas actividades en regiones, hemos encontrado muy buena sintonía para seguir sumando en estas experiencias, eventos y actividades. Nos interesa mucho a partir del Mundial Sub-20 que también esté presente en regiones de nuestro país, nos estimula muchísimo cuando hay eventos que ven estos polos particulares de desarrollo y por supuesto que haremos toda la colaboración para continuar potenciando la actividad regional. Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, tenemos el presidente más futbolero de toda la historia de la nación y nos consta que cuando inició su gestión, si había algo que le preocupaba era la violencia que hoy sufrimos en los estadios. ¿El plan Estadio Seguro, de acuerdo a su criterio, ha respondido a los requerimientos que este problema nos trae? ¿Y qué pasa con las delegaciones presidenciales en términos de fijar los aforos en acuerdo con la NFP? Hemos visto un montón de partidos sin público. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde el Ministerio de Estadio Seguro y de lo que está pasando en el fútbol y la violencia? A ver, lo primero, hace algún tiempo atrás hablábamos de un tema común que nos llevaba a 3 grandes desafíos. Uno era el tema de seguridad y por lo tanto el Ministerio del Interior presentó una cantidad de indicaciones para avanzar en este proyecto. Un segundo punto que también tenía relación con esto, en general del ámbito deportivo, decía relación con las plataformas en línea y que recordamos la situación que se produjo en la fiscalización del Ministerio de Justicia a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y un tercer punto que decía relación directa, en nuestro caso, con el ingreso de indicaciones al proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Estos espacios, ¿por qué los menciono? Porque efectivamente tienen que ver en mayor o menor medida con el desarrollo de esta actividad y con cómo el organizador también tiene que cumplir con los procedimientos correspondientes. Efectivamente tuvimos un proceso, yo diría, bastante complejo durante febrero y marzo, inicio de marzo de este año, particularmente por lo sucedido en la quinta región, donde evidentemente se destinó mucha seguridad pública para poder estar presente en esa región. Y eso alteró y modificaba las disponibilidades de personal para estar en otra región del país, entiéndase metropolitana y particularmente la quinta. Eso, indudablemente, desde el punto de vista de la programación de fútbol, trajo adecuaciones que significaron en algunos casos modificar días, invertir localías o en algunos casos contener en alguna medida los aforos. Creo que es un tema que hay que seguir avanzando, creo que el registro nacional de hinchas es un paso, creo que el registro biométrico es el paso que viene y creo que hay que seguir avanzando respecto de las normativas que también hagan exigible de parte de los organizadores la responsabilidad correspondiente. ¿Está contento con Estadio Seguro, no? Yo creo que Estadio Seguro ha ido avanzando, creo que tiene lindos desafíos también y creo que implementar todas estas situaciones, que recordemos no es propio del Ministerio, no es nuestra labor, simplemente en nuestro caso, por ejemplo, hace un par de semanas estaba programado un partido de O'Higgins con Colo-Colo en Rancagua. Bueno, simultáneamente teníamos finales de voleibol duplas damas y varones en la medialuna de Rancagua. Y para nosotros era importante que ambas actividades se realizaran y ambas actividades tuvieran la convocatoria que esperábamos. Y efectivamente, en el estadio en Rancagua hubo 9.200 espectadores con un buen marco y sin problema, y hubo más de 6.000 viendo el voleibol en la medialuna de Rancagua de la misma manera. Eso es lo que nosotros esperamos como desempeño y como visión de lo que es la actividad deportiva y también en regiones de nuestro país. Nosotros acá en País ADN junto con Aldo hemos entrevistado a montones de deportistas que les fue muy bien en los Panamericanos de todas las especialidades y a uno le llama la atención, ministro, las dificultades económicas que tienen para llegar a hacer una carrera y dedicarse solo al deporte. ¿Qué podemos hacer? Viene ahora París, tenemos ya varios clasificados, otros que están a punto. ¿Cómo podríamos cambiar esto para que realmente alguien pueda vivir de un deporte sin tener que estar ahí haciendo campañas, ni bingos, ni ese tipo de cosas? Bueno, ahí yo diría que hay que visibilizar que en este aspecto del tránsito hacia el alto rendimiento y particularmente a quienes están en el alto rendimiento, el aporte del Estado es por lejos el que sostiene y financia todos estos espacios de competencia, ¿no?
Creo que ahí hay algunos aspectos que sí hay que continuar potenciando, y lo digo, por ejemplo, en que seamos capaces de tener más eventos. Por eso también es importante tener los eventos en Chile. Yo creo que los mismos deportistas han reconocido que competir en Chile con su familia en las tribunas, con el aliento, con el estímulo, con la preparación que eso conlleva, fue profundamente motivante para ellos. Por eso hemos buscado también que nuestro país lo pueda hacer, que eso fomente un proceso tanto de formación, de desarrollo y de competencia de nuestros atletas. Segundo, que efectivamente podamos tener cada vez más afinados los procesos propios de cada federación, con la finalidad de poder optimizar tanto recursos, tiempo, como efectivamente las rutas deportivas de cada uno de ellos. Y yo diría que en este aspecto también es bien importante, y en ese aspecto debo agradecer la expresión que se dio en los Juegos, que la empresa privada también se vaya sumando, vaya participando, vaya colaborando. Hubo muy buenos ejemplos durante los Juegos, organizaciones que se comprometieron, que colaboraron, para que efectivamente hagamos de este proceso del alto rendimiento, no solo de los que son hoy nuestros atletas líderes, por así decirlo, sino además todos quienes se encuentran en este tránsito hacia el alto rendimiento. Lo estamos viendo con el mundo escolar, lo estamos viendo con el mundo universitario, porque también es muy importante, y por supuesto con aspectos que vayan potenciando para el futuro, incluido el retiro de los deportistas, que también es un espacio bastante sensible. A través de la página del Ministerio del Deporte se pueden seguir las actividades que se van a desarrollar el próximo 6 y 7 de abril, recordamos, sábado y domingo, donde habrá eventos especiales y actividades gratuitas para celebrar esta importante fecha, ministro. Bueno, así es, www.diadeldeporte.cl, por región, por comuna, por actividad, con los horarios, básicamente para motivarse, para incentivar y para que también, al igual que en los Juegos, disfrutemos en familia, Así que yo es. creo que ese es un espacio muy nutritivo para vivirlo en Yo familia. estaba mirando acá porque parten el viernes 5 con actividades para los niños, niñas, para adolescentes, los recintos del Parque Estadio Nacional, también en regiones. Después el sábado 6 también hay actividades para la ciudadanía en general, que eso es muy bonito, que en el fondo no solamente sea para gente que practica un deporte, sino que gente que pueda aprovechar los lugares, o también puede hacer, no sé, ciclismo, bicicleta, caminata. Y el domingo 7 son los festivales deportivos en todas las capitales regionales del país. Ahí para tener más información, estos festivales me imagino que va a participar música, hay de todo un poco, ¿no? Sí, en general se combinan multiplicidad de actividades. De hecho, tuvimos ejemplos muy bonitos acá mismo en la región metropolitana con motivo de los Juegos, donde hubo activaciones, donde habían juegos para los niños, donde habían actividades recreativas, donde efectivamente esto está pensado no solamente en el que practica deporte, al contrario, está pensado en todos, en que puedan caminar, en que puedan observar, en que puedan compartir, en que puedan inspirarse con alguna actividad, que yo creo que es el gran desafío que todos tenemos. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros hoy en País ADN. Bueno, muchas gracias. Desearles una buena semana y los esperamos 6 y 7 entonces en las actividades deportivas.